Feliz miércoles, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Continuamos nuestra cobertura en relación con COVID-19. Estas son las cifras oficiales de casos confirmados en el Valle Central. El condado de Fresno cuenta con 1,338 casos, con 17 muertes y 416 recuperaciones. El condado de Merced tiene 222 casos, 6 muertes y 135 recuperaciones. El condado de Madera reportó 81 casos con 2 muertes y 58 recuperaciones. El condado de Mariposa sigue con 15 casos confirmados, 1 muerte y 14 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 1,552 casos, 73 muertes y 476 recuperaciones. El condado de Kings tiene 416 casos con 2 muertes y 135 recuperaciones. Por su parte, tenemos una actualización en relación con el brote del coronavirus en varios centros de asilo de ancianos al sur del valle. De acuerdo a funcionarios de salud del condado de Tulare, el centro Redwood Springs en Visalia está conectado con 209 casos y 30 muertes. El otro centro, Linwood Meadows, cuenta con 18 casos y 4 muertes. Lindsay Gardens ahora tiene 114 casos y 9 muertes. Tinuba Healthcare cuenta con 85 casos y 5 muertes. Y Sierra Valley Rehab en Porterville ha saltado a 85 casos y 9 muertes. Y líderes del condado de Tulare votaron este martes en permitir que negocios abran sus puertas. Eso incluye negocios considerados de alto riesgo, como gimnasios, salones de belleza e iglesias. Esa es una decisión que está poniendo el área delante de los planes del gobernador, que aún no permite la reapertura de estos negocios. Our board decided to take an official stance where we were really supporting our businesses and making sure that they have clarity to reopen, to make choices on their own. We just took action to say... Supervisores del condado le advierten a dueños de negocios que el estado aún tiene la autoridad de remover licencias de negocios. El condado seguirá informando a esos negocios sobre las normas de seguridad para reabrir. A partir de este viernes, residentes del condado de Fresno tendrán que usar mascarillas. Una nueva orden aprobada por el Departamento de Salud Público del condado de Fresno requiere que personas usen protección al momento de entrar a negocios o cuando están cerca de otras personas que no sean familiares. La orden también indica que si el negocio tiene otro plan de reapertura diferente del condado y medidas estatales, tienen que ser aprobadas por las autoridades de salud. Funcionarios informaron que el área aún no cumple con los requisitos del estado para permitir la reapertura de algunos de sus negocios, pero líderes locales dicen que esto es algo que está afectando a familias y negociantes. Where we know that we're going to have to move forward. Now look, we're going to do it very responsibly. We're going to follow the CDC guidelines. But every day that we do not open now in Fresno County means businesses, some percentage, will never reopen. Autoridades de salud y líderes de la ciudad esperan el poder cumplir con los requisitos del estado de reapertura. Miembros de la Junta de Supervisores del Condado de Fresno piensan que esto sucederá lo más tarde para este viernes. Y el condado de Madera anunció el día de hoy que se permitirá que más negocios abran sus puertas. Mientras tanto, tomen los pasos adecuados de seguridad. Líderes del condado recibieron la luz verde del estado para avanzar durante la segunda fase de reapertura. Esos negocios incluyen tiendas de ropa, restaurantes, negocios de oficina y museos al aire libre. Galerías, cuidado infantil, entre otros servicios, tendrán que esperar hasta el 31 de mayo para abrir. Por el momento se desconoce hasta cuándo se permitirá que las escuelas abran. Y por otro lado, varios negocios en el condado de Merced abrieron sus puertas el día de hoy. Eso incluye restaurantes en donde personas tienen oportunidad de sentarse a comer. El condado recibió la aprobación del estado este martes. Tiendas también pueden tener a clientes dentro de sus locaciones y distritos escolares pueden reabrir. El alcalde de la ciudad de Merced, Mike Murphy, informó que Merced ha aplanado la curva y cuentan con los recursos necesarios para ayudar a su sistema de salud. If there's an ability, especially in downtown Merced, if you can have additional seating outside on the sidewalk, or even take over some parking spaces, or even temporarily reduce or eliminate traffic on particular roads, maybe Main Street or other. Esas reaperturas aún no incluyen peluquerías, salón de belleza, gimnasios, iglesias y cines.
Por otro lado, 16 billones de dólares de fondos federales está a punto de ser distribuido a agrícolas y ganadores. El presidente anunció que personas interesadas podrán solicitar la ayuda comenzando el próximo martes. El dinero pertenece a un paquete de alivio aprobado por el Congreso en marzo. Lecherías en el Valle serán uno de los lugares que podrán recibir esta asistencia federal. Out of that $16 billion, a majority of it is going towards livestock agriculture, so dairies and the beef industry. But there is a component of it that also goes towards specialty crops. And essentially about La Oficina Agrícola del Condado de Fresno reveló que esta es una de las temporadas más ocupadas, pero que no verán el impacto hasta el próximo periodo de cosecha. Ahora pasamos con AJ Fox para que nos cuente sobre qué nos espera en cuestión de temperaturas el resto de la semana. Hola AJ, feliz ombligo de semana. Hola, feliz miércoles a ti también. Temperaturas ahora son más cálido que ayer, 76 grados en Fresno, 80 grados exactamente en Lemoore, 77 en Madera y Merced y Visalia, 78 en Hanford. Y satélite radar muestra que nubes existen todavía en las montañas, tenemos nubes, pero no mucha lluvia. En el valle, no muchas nubes. Futurecast dice esta noche las nubes van a ir en las montañas y en el Valle Central mayormente soleado, al menos mayormente soleado, y temperaturas van a estar más cálido de nuevo. 86 en Visalia, 87 en Hanford, 88 en Mendota, 87 en Merced y Los Banos. Y para los próximos 7 días en Fresno, mayormente soleado y cálido, va a estar cerca del promedio hasta el sábado. El calor regresará el domingo, el día de recordación a los caídos en guerra. Se siente como el verano, entonces más caliente. Y el martes y el miércoles van a tener 3 dígitos. Los días van a estar los más calientes del año hasta ahora. Y los dos van a estar cerca de los récords. Va a estar mucho calor. Desiree, regreso contigo. Están aumentando las temperaturas. Gracias, AJ. El Distrito Escolar Unificado de Fresno quiere asegurar que todos sus estudiantes tengan acceso al Internet mientras estudian desde sus hogares. El distrito estacionó 2 autobuses escolares enfrente de la primaria Kirk para proveer Wi-Fi para sus estudiantes. Los alumnos tuvieron la oportunidad de sentarse afuera y trabajar en tabletas y computadoras portátiles mientras practicaban la distancia social y usaban máscaras. Los autobuses regresarán mañana y viernes y la próxima semana de martes a viernes, comenzando a las 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y para terminar el día, una paciente con COVID-19 se ha recuperado después de pasar 35 días con ventiladores especiales. Karen Parker Bryan fue dada de alta del hospital Clovis Community después de estar internada desde el 2 de abril. Su familia dice que pasó su cumpleaños número 64 hospitalizada, al igual que el Día de las Madres. Este martes recibió una despedida muy especial por parte de los empleados del hospital. Karen comentó que recibió muy buenas atenciones por parte del lugar y que se siente agradecida de estar viva. The little things that we take for granted, they're not to be overlooked. You got to be thankful for everything that you get, even if it's just to inhale and exhale. That's a blessing, something to be thankful for. De acuerdo al hijo de Karen, su madre fue candidata para recibir el medicamento Remdesivir, lo que cree fue crucial en su recuperación. Muchas felicidades. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.